Cada año, millones de personas celebran Halloween pensando que es solo diversión, dulces y disfraces. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esta fiesta hay algo mucho más oscuro de lo que imaginas? Algo que el enemigo ha usado para infiltrarse incluso en los hogares cristianos. Esto debería darte miedo, si en verdad eres cristiano. Hoy, descubrirás por qué un seguidor de Cristo no debería participar en Halloween y cómo el enemigo ha disfrazado la oscuridad de diversión inocente. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver esta fecha, para siempre. Para comprender la perspectiva cristiana sobre Halloween, es fundamental acudir a la fuente de nuestra fe y conducta, la palabra de Dios. La Biblia es excepcionalmente clara cuando habla sobre nuestra relación con prácticas que provienen de la oscuridad y el ocultismo. No se trata de una opinión personal, sino de principios divinos establecidos para nuestra protección y para honrar a aquel que es la luz del mundo. En Efesios 5:11, el apóstol Pablo nos da una instrucción directa. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este versículo no solo nos llama a abstenernos, sino a exponer activamente la naturaleza vacía de estas prácticas. Es un llamado a ser luz en medio de la oscuridad, marcando una diferencia visible. Mucho antes, en el Antiguo Testamento, Dios ya había advertido a su pueblo con gran seriedad. En Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, leemos una lista de prácticas que son abominación para el Señor. Se prohíbe explícitamente la adivinación, la brujería, la hechicería, el consultar a los muertos, o cualquier forma de espiritismo. Estas no son actividades neutrales, son una afrenta directa a la soberanía de Dios. Halloween, aunque hoy parezca una fiesta moderna e inofensiva, tiene sus raíces profundamente ancladas en antiguos rituales paganos que involucraban precisamente estas prácticas. Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, dijo: «Me alegra que los padres cristianos permitan a sus hijos adorar al diablo al menos una noche al año. Bienvenidos a Halloween». También, el festival celta de Samhain marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, la oscuridad del año. Se creía que en esa noche, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgazaba, permitiendo que los espíritus regresaran. Las personas encendían enormes fogatas y se disfrazaban con pieles y máscaras, no por diversión, sino para ahuyentar o confundir a los espíritus malignos que, según creían, vagaban por la tierra. Con el tiempo, la Iglesia intentó cristianizar esta festividad pagana, estableciendo el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Sin embargo, muchas de las supersticiones y rituales persistieron. El trasfondo espiritual de comunicación con los muertos y la fascinación por lo macabro nunca desapareció por completo. Simplemente se disfrazó. Aquí es donde la advertencia del profeta Isaías resuena con fuerza. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Al llamar diversión a una celebración de la muerte, el miedo y lo oculto, corremos el riesgo de confundir las categorías morales que Dios ha establecido. Por eso, la Escritura nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:22 a abstenernos de toda especie de mal. No solo del mal evidente, sino de todo lo que se le parezca o tenga su apariencia. Como creyentes, nuestro estándar es más alto. Buscamos honrar a Dios en todo, evitando cualquier cosa que pueda comprometer nuestro testimonio o asociarnos con el reino de las tinieblas. La noche de Halloween, con su énfasis en lo grotesco y lo temible, es la antítesis del llamado que tenemos en Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nuestra vocación no es jugar con las sombras, sino vestirnos con la armadura de la luz, que es Cristo. Finalmente, 2 Corintios 6:14 nos plantea una pregunta retórica que no necesita respuesta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos pretender honrar a un Dios de vida, pureza y luz, mientras participamos, incluso de forma supuestamente inocente,
en algo que exalta lo opuesto a su naturaleza santa. La elección es clara. Quizás digas, pero yo no lo hago por maldad, solo me disfrazo, no adoro demonios. Y muchos cristianos sinceros piensan así. Es una objeción comprensible. Vemos a nuestros hijos emocionados, a los vecinos compartiendo dulces, y parece una simple fiesta comunitaria. Nos decimos que es solo un juego, una tradición cultural inofensiva, una oportunidad para ser creativos y divertirnos. No hay una intención consciente de invocar el mal. Pero el problema es este. El enemigo no necesita que creas en él para usar tus acciones en su favor. No necesita tu adoración explícita para avanzar su agenda. La ignorancia o la buena intención no son un escudo contra las consecuencias espirituales. Él opera en las sombras, en lo simbólico, en las puertas que abrimos sin darnos cuenta. 1 Pedro 5:8 nos advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La imagen no es la de un monstruo que exige un pacto, sino la de un depredador astuto que aprovecha cualquier oportunidad, cualquier distracción, cualquier normalización de su territorio. Y la oportunidad es masiva. Halloween se ha convertido en una de las fechas más celebradas y comercializadas del mundo. Es una industria multimillonaria. Y su mensaje central, despojado de todo el marketing, es simple: muerte, miedo y oscuridad. Se celebra lo que la Biblia nos llama a resistir. Hollywood, el marketing y las redes sociales lo venden como diversión, pero detrás de esa capa hay una normalización del terror, del ocultismo, de lo macabro. La cultura popular es una herramienta poderosa de adoctrinamiento. Lo que consumimos moldea lo que creemos y lo que toleramos. Las películas, los disfraces y los juegos de susto hacen que el mal parezca algo normal. Y cuando el mal se vuelve normal, deja de parecernos peligroso. La doctora Marianne Wolf, experta en neurociencia cognitiva, explica que nuestros cerebros no distinguen completamente entre la ficción y la realidad a nivel emocional. Al exponernos repetidamente a imágenes de terror, aunque sea en un contexto de entretenimiento, entrenamos a nuestro sistema límbico para que reaccione de manera diferente. Incluso estudios psicológicos muestran que la exposición constante al miedo y a imágenes violentas puede insensibilizar la conciencia moral. Lo que antes te parecía perturbador empieza a parecerte entretenido. Se produce un fenómeno llamado desensibilización sistemática. El umbral de lo que consideramos aceptable se desplaza. La violencia gráfica, el lenguaje soez, la glorificación de la venganza, todo se vuelve parte del ruido de fondo cultural. Esta insensibilidad no es solo un fenómeno psicológico, es una estrategia espiritual. Cuando nuestra capacidad de discernir el mal se atrofia, nuestra guardia espiritual baja. Ya no reconocemos el peligro cuando se presenta de forma sutil. Y cuando lo oscuro se vuelve normal, el terreno está listo para que el enemigo siembre sus ideas sin resistencia. En el corazón de la fe cristiana hay una certeza. Dios no nos llama a convivir con el miedo, sino a vencerlo con la verdad. El miedo confunde, paraliza y roba la paz. La verdad nos ancla en su protección y su soberanía. La Escritura lo afirma con claridad. Según Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder para resistir, amor para actuar con sabiduría y dominio propio, para no seguir la presión cultural. Halloween maquilla el temor como entretenimiento. Pero el miedo espiritual tiene un propósito: abrir puertas. Cada vez que damos espacio a lo que exalta muerte, brujería u oscuridad, entregamos atención. Y donde ponemos la atención, damos autoridad. Por eso muchos perciben ansiedad, opresión o pesadillas en estas fechas. No es superstición, es un ambiente cargado. Cuando normalizamos lo oscuro, bajamos la guardia y el corazón se vuelve más vulnerable. Efesios 6:12 nos recuerda que la batalla no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Nuestra respuesta no es pánico, es discernimiento, elegir lo santo sobre lo profano, la luz sobre las sombras.
Hoy decide cerrar puertas. Ora, llena tu mente con la palabra, y haz de tu casa un lugar de luz. Dios nos apartó para Él. En su verdad, el miedo pierde su poder. En Cristo, la paz vence a la oscuridad. Tal vez en el pasado celebraste Halloween sin entender su trasfondo. Dios no te condena por eso, pero ahora que conoces la verdad, tienes una decisión que tomar. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El enemigo se disfraza. A veces no con cuernos ni fuego, sino con dulces, risas y colores. Pero Cristo nos llama a ver más allá del disfraz, a ser luz en medio de la oscuridad. Este 31 de octubre, en lugar de participar en lo que exalta las tinieblas, decide ser testimonio de la luz. Organiza una noche de oración, comparte el Evangelio, habla de la verdadera victoria sobre la muerte, Jesucristo. El enemigo puede disfrazarse, pero la verdad de Cristo nunca lo hace. Si este mensaje te hizo reflexionar, compártelo con alguien más. Que muchos ojos se abran antes de que sea tarde.